cualquier personero podría investigarla. Cualquier juez, de acuerdo con los principios de convencionalidad, debería ordenar una investigación inmediata y citar a los unos y a los otros, porque no puede haber auxilio económico si no le era otorgado por alguna autoridad. Entonces, me pregunto respetuosamente, ¿de qué nos va a servir el haber publicitado estas cosas si la gente no se toma el interés de exigir que se sancione a los que perpetraron este saqueo, ¿verdad? Ahí andan y muertos de risa, usted los ve todavía, a todos los que saquearon este país en estos últimos 5 años, y muchos de ellos ya mimetizados y laborando, como dicen los argentinos, laburando, ¿no? En las instituciones. Estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal como cada viernes y les agradezco mucho que nos sintonicen y también a todos los que nos vuelven a ver y escuchar en YouTube, en nuestra página Radio Ancon en YouTube, y también estamos saliendo en vivo y en directo para Panamá y todo el mundo a través de radioancon.com en directo, en audio y en video. Así que aquí no se pierde nada, se graba todo. Y doctor Bernal, una de las cosas que me llama la atención es que nada más que buscando por encimita lo que ha develado el gobierno actual sobre lo del IFARU, uno se puede escandalizar por los 381 millones de dólares que en los últimos 10 años se han entregado sin casi ningún criterio en algo que le llaman ayudas económicas. Y eso puede ser escandaloso, sobre todo porque yo amanecí viendo noticias de que faltan 10 millones aquí, 15 millones allá, 7 millones allá. A cada rato en la televisión yo veo que a algún niño o alguna niña le faltan $25,000, $10,000 para una operación. Y tenemos una cantidad brutal de algo que le llaman influencers con 120,000. Yo me encontré algo que se llama licenciatura en hospitalidad. No lo tengo muy claro, doctor. ¿Qué carajo significa licenciatura en hospitalidad? A tres personas en este país le dieron $198,000 para estudiar licenciatura en hospitalidad fuera del país. Sabrá Dios qué es eso, pero son $600,000 que se gastan 3 personas en una carrera que yo no sé exactamente para qué sirve al panameño. No me voy a meter con la gente que estudia canto, que la gente que estudia solfeo, la gente que está estudiando alternativas para el cambio climático. O sea, todo ese tipo de profesiones se están estudiando con más de $100,000 fuera de Panamá. 20 diputados con todos sus hijos con ayudas económicas, diputados que tienen todos los privilegios del mundo y que algunos se reeligieron, sus comunidades los reeligieron. Gente que tiene carros que tenían una alcaldía, no, una cosa espantosa. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hoy no va a amanecer gente protestando afuera de la Contraloría, hoy no va a amanecer gente protestando afuera de la Procuraduría. ¿Y qué se puede hacer? Lo que pasa, sí, yo le concedo absoluta razón, pero veamos hasta donde yo he podido entender cuál fue el mecanismo utilizado que me lleva a mí a considerar que la no actuación del Ministerio Público es repudiable desde todo punto de vista, porque mire, en mi opinión aquí hubo asociación ilícita para delinquir en la Comisión de Presupuesto desde el momento en que, en contubernio con quienes estaban al frente del IFARU, en sus distintos momentos se inventaron el concepto de auxilio económico. Entonces, en el rubro presupuestario del IFARU, mezclaron peras con manzanas. Es decir, la partida se llama auxilio económico. Y si usted da beca o se gana una beca, que es lo correcto, eso debería hacerse una distinción. Pero no. ¿Por qué la meten dentro del paquete de auxilio económico? Para poder robarse la plata como lo han hecho. Allá hay varios casos de estudiantes que se ganaban por nota, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, una beca. Entonces, cuando iban al IFARU a diligenciar la beca, le decían, bueno, a usted le hemos dado un auxilio económico de 30,000 balboas para que vaya a estudiar inglés a Irlanda, pero usted los 30,000 balboas no los va a ver porque eso nosotros los administramos. Entonces tenían un negocio con Irlanda, pero eso no lo investiga el Ministerio Público, que tiene todos los elementos para hacerlo. Todos los que han sido directores del IFARU en estos últimos 5 años ya deberían estar siendo procesados, indagados. Nada. Todos los que han recibido un auxilio económico que no es una beca, como por ejemplo una que le dieron 232,000 balboas para estudiar francés en la Universidad de Panamá. Toda esa gente hay que llamarla a capítulo y decirle, mire,
usted tiene tanto tiempo para devolver el dinero más los intereses. ¿Eh? Eso es lo que yo creo que habría que hacer, porque si no, aquí no va a alcanzar las celdas de las distintas cárceles para la cantidad de gente que se vio beneficiada, pero como muchos de ellos son cocotudos de la partidocracia, como muchos de ellos son cocotudos de determinados sectores político-partidistas, entonces ni siquiera tienen la honradez de acercarse de motu propio al IFARU a decir vengo a buscar un acuerdo de devolución de los 100.000, 180.000, 200.000 que me llevé. Pero lo mismo viene ocurriendo, don Guillermo Ruiz, con la gente que se ha ido con préstamo del IFARU, que han estudiado, que han regresado, que están ganando dinero y no están pagándole. Hay más de 200 y pico de millones, cuidado que más, en deuda al IFARU, porque ni pagan ni se les cobra. Entonces, eso es inaudito. Entonces, en un país de 4 millones de habitantes, que haya tanta cantidad de gente cometiendo estos actos de corrupción, apadrinados por la complicidad de unos y otros, debe llenarnos de vergüenza. Entonces, ahora se han dado a conocer, se ha publicado, porque lo público tiene que ser público. Yo no veo por qué en este país, por ejemplo, el Contralor tapa lo que hace. El gabinete, bueno, ya se abrieron las actas de los gabinetes los últimos 5 años, pero ¿quién las va a leer? Las barbaridades que hay ahí, ¿cómo decirle? Los saqueos coordinados por parte del gabinete, ¿no? Con una desfachatez. ¿Por qué? Como sabían que eso no se iba a poder abrir, según ellos, en 10 años, pero ahora están tranquilos porque nadie lo ha leído o los lee. Para empezar, en el Ministerio Público deberían tener por lo menos 5 fiscales dedicados a encontrar todos los actos delictivos que se perpetraron por ministros y demás, presidente y vicepresidente, contralor y demás que asistían a los consejos de gabinete para ese tipo de salvajidades. Entonces, esa impunidad, don Guillermo Ruiz, ¿cómo hacemos para detenerla? ¿Cómo hacemos para contenerla? Si en esa impunidad caemos los unos y los otros, unos por acción y otros por omisión, quienes saben, de autoridades viejas o nuevas, que se han cometido una serie de ilícitos y le apadrinan al Ministerio Público su silencio. Pero el señor Caraballo está haciendo todo tipo de gestos, figuras, está mandando señales, etcétera, etcétera, para quedarse. Cree que uno es idiota, ¿no? Y lo que a mí me preocupa es que cuidado que lo logra, porque en este país, ¿no? Cuando usted oye quiénes están sonando para Contralor, yo no sé debajo de qué nube podrá uno cubrirse, ¿no? De este aguacero de corrupción que hay y que anuncian que vendrá. Esto es una cosa para estudiarla, que yo hablaba el otro día con una psicóloga y le preguntaba, doctora, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y me miraba como quien dice, no sea ingenuo, no sea iluso. Y prácticamente me dijo que eso ya era genético. Bueno, parece que hay algo de eso, doctor Bernal. Fíjese que antes a uno lo becaban. Yo me acuerdo, yo tuve una beca de $35 toda la primaria y buena parte de la secundaria y me sentía el tipo más inteligente del mundo y privilegiado, $35. Pero ahora le regalan a la plata. Mire, ¿por qué hay que regalarle dinero a 662 personas para que estudien en la Universidad de Panamá? 625 para que estudie en la Universidad Interamericana, 269 para que estudie en la Universidad Americana de Panamá, 825 para la Universidad Latina de Panamá, 576 para la Columbus University de Panamá, regalada. Porque los directores del IFARU, ¿no?, agarraban su tajada de lo que le daban a las privadas y a las no privadas, hombre. Eso así es sencillo. ¿Cómo va usted a justificar que aquí, cuando la educación tiene que ser pública por antonomasia, ¿verdad? Y que si hay universidades particulares que bienvenidas sean, pero yo no veo por qué se les tiene que financiar con dinero público. Lo público tiene que ser para lo público. Ahí está esa Universidad de Panamá cayéndose en su estructura, en sus necesidades académicas. Y cuando usted ve esa lista, usted acaba de dar nada más los números, pero cuando usted entra a escudriñar los nombres y apellidos y se va a dar cuenta que la mayoría de los que se da auxilio económico lo han utilizado para otros propósitos. Y eso del negociado que tenían con Irlanda y engañaban a la gente. O sea,
han hecho cosas inauditas. Esto era una empresa criminal conjunta que se preparó para hacer lo que hizo en 5 años, a sabiendas que nadie les iba a decir nada y a sabiendas que después de que se iban no les iba a pasar nada, porque los que estaban llevados a fiscalizar durante todo este tiempo, Contralor y Procurador, se la han pasado mirando para otro lado a sabiendas de lo que estaba pasando. Pero, doctor Bernal, es que hay cosas graves. Por ejemplo, 3.573 personas fueron beneficiadas en Panamá para estudiar en el Instituto Superior Policial Belisario Porras de Gamboa. Pero si eso debe estar dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad, porque el IFARU le daba plata del Estado al Estado. Esta forma de mover la plata dentro del Estado, bueno, pero procurador, ¿dónde está? Ahí usted acaba de levantar otro problema. Si Panamá dice la constitución esta que no tiene ejército, ¿por qué el IFARU estaba financiando gente para que fuera a estudiar militarismo? Porque no es lo mismo ir a estudiar policía que ir a estudiar en academias militares. Averígüese cuántas becas, auxilios, entre comillas, se han dado aquí, ¿no? ¿Y por qué ese favoritismo para los que van a estudiar militarismo y no para los que quieren estudiar ciencia o los que quieren estudiar tecnología, etcétera? No, hombre, esto es un desastre. Ahora, habrá quien nos esté escuchando y que nos escuche durante el fin de semana por video, nos vea y nos escuche, y dirá que usted y yo somos negativos y que estamos amargados, porque somos unos privilegiados, porque pues, estudiamos en universidades prestigiosas, etcétera. Yo me imagino el esfuerzo que le tomó a usted estudiar en Francia, tiene que ser una cosa muy, muy complicada, pero Panamá se dio el lujo de mandar 146 personas a una cosa que se llama Wilkes University en Estados Unidos. Algo que se llama Brunel University, 68 personas. University of Midway College, 28 personas. Romand University, 96 personas. Kaplan International University en Estados Unidos, 128 personas. The Language Company en Estados Unidos, 154. ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre estas instituciones? ¿Cómo llegó alguien a saber que esto existía, pero por cientos? Es que es para que se abra una fiscalía especial para investigar esto. Ese es como todos los doctores que andan por ahí en la UNACHI de Hawaiian University. Pero esas cosas, cualquier personero podría investigarla. Cualquier juez, de acuerdo con los principios de convencionalidad, debería ordenar una investigación inmediata y citar a los unos y a los otros, porque no puede haber auxilio económico si no le era otorgado por alguna autoridad. Entonces, me pregunto respetuosamente, ¿de qué nos va a servir el haber publicitado estas cosas si la gente no se toma el interés de exigir que se sancione a los que perpetraron este saqueo? ¿Verdad? Ahí andan muertos de risa, usted los ve todavía, a todos los que saquearon este país en estos últimos 5 años. Y muchos de ellos ya mimetizados y laborando, como dicen los argentinos, laburando, ¿no? En las instituciones gubernamentales, muertos de risa. Esto es un verdadero desastre que no va a ser fácil corregir y que sin la participación ciudadana yo veo muy difícil que nosotros podamos evitar que estas cosas sean investigadas, sancionadas, que se recuperen las necesidades que hay en este país. Yo les voy a decir una cosa, esto es para que peguemos al grito al cielo todos a una. Mire, doctor Bernal, yo he llegado a la conclusión, después de pensarlo mucho, que aquí hay que hacer un corte generacional. Olvidarse de lo que ya pasó y agarrar a todos los pelados que están en segundo, primer grado y comenzar a hablarles de educación ciudadana, de educación democrática, de la historia del país, para que tengan orgullo de ser empresarios y comenzar una nueva generación, doctor, porque yo estoy de acuerdo con la psicóloga con la que usted habló. Esto ya es estructural, ya esto está metido en el ADN de los panameños, porque nosotros, hubo una generación que fracasó en explicarle a los nuevos jóvenes, que la dictadura fue la consecuencia de un país que se corrompió hasta los cimientos. Definitivamente, y la dictadura no hizo otra cosa que enraizar la corrupción, institucionalizarla, legitimarla, promoverla, propagandizarla y practicarla. Quería nada más respetuosamente hacer la salvedad que yo pude estudiar en Francia gracias a una beca de la República de Francia, es decir, de Francia, ¿no? Y mi beca era de $100 al mes, ¿verdad? Wow. Y yo podía
sufragar, porque en primera instancia en Francia la educación universitaria es gratuita, los dormitorios universitarios eran baratos, los restaurantes universitarios también la comida era a un precio cómodo, así que uno con 500 francos de la época uno se bandeaba. De vez en cuando conseguía uno un trabajito en las vendimias o limpiando ventanas o cosas así como quien dice para redondear, pero como uno ha ido a estudiar y la beca era, eso era la beca. Pero acá, imagínese usted, ¿no? $232,000 para estudiar francés en la Universidad de Panamá y la Universidad de Panamá apadrina esa vagabundería. Porque ese es el problema. Acuérdense que para la corrupción tiene que haber el corrompido y el corruptor. Y entonces en Panamá también un tercero, el receptor, es decir, el que se beneficia del corrupto y del corrompido porque recibe algún tipo de beneficio. ¿Los directores del IFARU serán investigados? Es que era para que hoy, ya a esta hora, yo tuviera el comunicado de la Universidad de Panamá negando que ellos dan un curso que vale $200,000 de francés y que no tienen nada que ver con eso, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque le van a salir como hongos los diferentes casos y entonces va a ser insostenible. Esa es la verdad. Yo diría que habría que iniciar. Es que mire, es que como decía el otro, por donde usted toca salta la pus. Mire lo de los bomberos, mijo. Y nada más están hablando de un cuartel. ¿Ah? Oiga, debajo de lo que escribió el presidente, comenzó la gente a poner casos y casos en todo el país. Aquí en Doble, aquí en no sé dónde, aquí en... Pero por eso es que se quiere que la gente, porque nadie más informado de la corrupción que la misma población. Porque si usted vive en una barriada donde de repente un tipo que llega al gobierno a los 2 meses le pone otro piso a la casa, compra carro para la mujer, compra carro para los hijos, empieza a viajar, hombre, el vecino tiene que darse cuenta que eso no puede hacerse con un salario, pero la gente calla por miedo. Entonces, no es casual que se haya querido o se trate ahora mismo de iniciar el tema de la constituyente con lo que hemos llamado la alfabetización constitucional, porque aquí hace falta que la gente conozca bien sus derechos, bien sus garantías, bien sus libertades, para poder nosotros entonces encaminarnos hacia una nueva constitución y salir de esta que es madrina de la corrupción, como hija que fue de un régimen corrupto y de varios que después ha habido. Esto del IFARU a mí me llena de vergüenza porque el IFARU fue creado bajo la administración de Marcos Robles como una idea o sugerencia o iniciativa de don Diógenes Arosemena Grimaldo, que fuera secretario general de la Universidad de Panamá y catedrático de Derecho Internacional. Ese IFARU, que en sus orígenes daba becas solamente y préstamos. Pero ¿qué pasa? Que como le decía hace un momento, ¿por qué aquí no se destapa los nombres y apellidos de la gente que le deben préstamos al IFARU? A ver, ya que se destapó esto, vamos con todo. Que se destape también los deudores que no quieren pagar. Eso me recuerda, si me lo permite en un minuto, lo que a mí me pasó en la Universidad de Panamá cuando fui de paso, vicerrector académico. Me di cuenta que había una grandísima cantidad de profesores que se habían llevado prestados libros de la biblioteca Simón Bolívar y no los habían devuelto. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 años con libros y no uno. Entonces yo ordené que se les pusiera en el cheque un papelito diciéndole tenga la gentileza de devolver los libros, ¿no? Con el título del libro, el autor del libro y la fecha en que se lo llevaron. Bueno, ya usted sabe lo que eso me costó, ¿no? Fui sacado, porque eso fue lo que pasó de la universidad, ¿no? Porque estaba atentando contra los profesores, ¿no? Que se habían llevado los libros. Por ahí alguno que otro se lo recordó, porque él atentaba contra los profesores, pero no dijeron por qué, ¿no? Nunca dicen por qué. Esos eran mis atentados. Me explico, devuelvan lo que no era de ellos, ¿no? Y otros que recibían, ¿cómo se llama? Falsos horarios para cobrar más. O como aquellos profesores en la Facultad de Ciencias que daban matemáticas, eran 4 grupos y se habían arreglado para que metían los 4 grupos con un profesor durante 3 semanas, con otro profesor 3 semanas y así, inaudito la cosa, pero por haber puesto el dedo en la llaga y ahora también por levantar mi voz contra lo que están haciendo con la universidad, pues ahí el guardaespaldas de Flores ha salido a denigrarme por todos lados,
a través de los medios, etcétera. Pero bueno, allá ellos. En mi casa me enseñaron también que a un momento dado al bagazo poco caso. Bueno, por algo lo hacen, ¿no? Por ahí anda diciendo que quiere una reunión con el presidente, por aquí y por allá. Y entonces... Sí, porque quiere que le den los planos de la nueva ciudad universitaria para él administrarla. ¿Por qué no le damos Así la es. plata? Denle la plata mejor y ya que se la lleve, ya, que la use. Digo yo. Sí, Yo creo que es porque si mucho quiere, más práctico con las ya, cosas que están pasando ahí que la adentro. use él y ya. Que no, pero ¿para qué? ¿Para qué? Oiga, las universidades en Panamá todas tenían un terreno definido. Yo he visto, yo recuerdo la Universidad Tecnológica, la lucha que se hizo por las 90 hectáreas, ¿se acuerda? No, Por eso se llama Víctor Levi el campus. Ahora, cuando usted va a ver, no vi ni de 90 hectáreas. En la mitad de donde debería estar la Universidad Tecnológica hay un mall. ¿Cómo llegó ese mall ahí? La Universidad de pregúntele a Panamá. Lava. Vean un mapa de los años 60. ¿Qué hay donde estaba la Universidad de Panamá? Entonces, aquí hay gente que está en los terrenos de Tocumen, los terrenos de allá de La Chorrera. De Tocumen, de Chorrera, de Rihuato, de San Miguelito, de la ciudad capital, de Chiriquí. Se llevaron todo. Y la gente no dice nada. Bueno, allá los que callan. Entonces, esas son las consecuencias de entregarle a una administración universitaria sin una ley adecuada y sin un saneamiento correcto. Esto es sencillamente botar la plata. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y también responsables son los que apadrinan la reelección. Decanos con 15 años y que se quieren reelegir. Qué barbaridad. Sí, directores de centros regionales con 20 años y van para la reelección. Y el rector defendiendo la reelección después que se subió a la silla diciendo que la reelección es lo peor para la universidad. Ahora la defiende. No, hombre, no. ¿Qué puede esperar la juventud de esos, entre comillas, ejemplos? Por favor, hay que ser serio. Doctor Bernal, le agradezco mucho. Primero que todo, le mando un gran abrazo por el Día del Abogado, a los buenos abogados de este país. Y pase un excelente fin de semana, por favor. Hasta el viernes, si Dios quiere. Dios mediante. Era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario y, por supuesto, abogado, que hoy, por cierto, doctor Bernal, mil felicidades porque hoy es el Día del Abogado en Panamá. El Día de don Justo Arosemena, en el que se conmemora también el Día del Abogado. Un saludo para todos aquellos abogados y abogadas que no son simuladores de derecho y que tienen presente la gran tarea y compromiso que tienen para con toda la sociedad en vista de que ejercemos una profesión que es vital para el desenvolvimiento cotidiano de la protección de los derechos, de las garantías y de las libertades democráticas por la cual debemos velar siempre, atendiendo la ética del abogado y atendiendo sobre todo el comportamiento cívico que debemos tener. Le agradezco a usted sus felicitaciones y más que hacer las mías, las transmito, pues las traslado a todos los miembros del foro de nuestro país, a los distintos gremios de abogados existentes en Panamá. Bueno, lamentablemente la celebración del Día del Abogado se ha circunscrito a unos comunicados que se mandan por todas partes, que unos mejor redactados que otros, pero también se circunscriben a pequeñas fiestas, ¿no? De grupos muy focalizados, cuando es una de las profesiones más estudiadas en nuestro país, que se podría aprovechar precisamente para hacer un día de capacitaciones, de eventos importantes, de grandes congresos, de encuentros, más que de pachangas y fiestas y tonterías, ¿no? No, yo concuerdo con usted. Lo más doloroso de esto es que existen hoy en Panamá, creo que más de una veintena de facultades de derecho. La profesión cuenta ya con más de 30.000 abogados idóneos y más de 3.000 haciendo fila para hacer un examen que se han inventado y que han llamado erróneamente examen de barra, que hoy casualmente muchos jóvenes diplomados, titulados de licenciatura en Derecho, tienen una marcha de protesta a las 8 saliendo del Parque Porra, según me informaron, para protestar por la restricción que se les está dando a su profesión y la flagrante violación que han sido objeto, porque la mayoría de ellos cuando ingresó a las facultades de Derecho no había establecido este requisito y al cual le han dado un carácter retroactivo en flagrante violación del principio de la no retroactividad de la ley. Es muy lamentable lo que está ocurriendo porque en lugar de encaminarnos hacia una
mejor y mayor profesionalización, lo que estamos haciendo es exactamente todo lo contrario. Y la profesión se ha relajado y en gran medida, en mi opinión, también ha degenerado, puesto que hoy en día tenemos que entre las instituciones, entre comillas, más corruptas, pues está el Ministerio Público y está el órgano judicial, lamentablemente, integrados ambos, la mayoría por abogados. No todos son corruptos los que allí laboran, pero las directrices que se vienen dando vienen favoreciendo la corrupción y la impunidad que están acabando con este país. Pero en la medida en que la mayoría de la ciudadanía calla y la casi totalidad de los abogados miran a otro lado, pues esto no va para mejor. Y yo creo que nos saldría mejor conmemorar el día de don Justo Arosemena y aprender de él sus virtudes y valores que han sido lamentablemente extremadamente olvidados y no se está haciendo nada para difundirlos, para recuperarlos. Yo creo que nosotros necesitamos ahora mismo un tsunami de valores para poder encarar otras situaciones que no vamos a poder eludir como sociedad, por lo menos. Bueno, hoy debería haber una sesión solemne, ¿no? En el Palacio Justo Arosemena, en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que como hoy es viernes, nos vamos de vacaciones, ¿no? Yo tenía entendido que hoy iban a tener una gran pachanga para celebrar el nombramiento de Nelson Jackson No me en la extraña. directiva del canal. A mí no me extrañaría. No les voy a decir que no. Yo, posiblemente sí, ¿eh? Si no lo hicieron ayer directamente. Ahora Macallan. Ah, no, espérese, doctor, que hay varios Macallan. Esa Sí. gente no se toma el blanco ese, ¿no? Esa gente son del celeste para arriba. Ya ha mejorado. O sea que les costó eso de reelegirse, así que hay que celebrarlo en grande, este es el momento. Pero bueno, el Palacio Justo Arosemena estará de vacaciones. No, aquí en Panamá todo está mal. Y lo peor, doctor Bernal, es que se ha prostituido mucho el tema, porque las universidades, es un secreto a voces en la calle, la proliferación de universidades de garaje y de otros tipos que gradúan gente en 2 años, los sábados. Sí, bueno, ahí le acaban de dar una licencia, la Universidad de Panamá le dio una licencia en el mes de mayo a una universidad, esta de garaje de azotea, que ya está ofreciendo la licenciatura de Derecho en 2 años con asistencia vía internet un sábado al mes. Así que ya podrá usted imaginarse la clase de abogados que saldrá de ahí. Esto es un desastre, pero lo más desastroso es el poco me importa de la sociedad y del resto de las profesiones y de los sectores empresariales y laborales de este país. Estamos cometiendo un grave error al permitir la degeneración y defenestración de las universidades. Ahora saltó la liebre también en la marítima. Hay una disputa por el poder horrible, con todo tipo de zancadillas. Ya no es solamente la UNACHI, la UDELAS sigue secuestrada con el apadrinamiento de todas las autoridades que deberían estar inmiscuidas en ese tema o solucionándolo, como es el Ministerio Público y el órgano judicial, y el silencio del resto de las autoridades académicas en una abierta complicidad. Ahora la marítima, yo no sé a dónde vamos, yo sigo insistiendo que cuanto antes hay que abocarse a una ley orgánica de universidades para empezar a dar los correctivos, pero el daño, en mi opinión, es ya bastante grande. Va a tomar mucho tiempo, pero más que tiempo, voluntad. No veo voluntad de corrección, sí veo una voluntad y una decisión de seguir abanicando la corrupción. Las informaciones que llegan de Chiriquí, de lo que está pasando en la UDELAS, de los distintos centros regionales de la nacional y del propio campo, pues la verdad es que son mata esperanza. Bueno, Mata esperanza. también ha proliferado eso de contratar extranjeros que han estudiado Derecho en sus países y, bueno, poner a un abogado aquí de esos que no, No, de cajón, de azotea, y que firme nada más, para que no se estrese, ¿no? aquí están operando más de una veintena de oficinas que usan ese sistema, es decir, en la ventanilla hay una panameña, un panameño, pero cuando usted entra para atrás es puro extranjero y entonces hay otro panameño, vida mía, como dicen, que pasa a las 5 a firmar y a cobrar. Entonces esos vendefirmas no son investigados, no son sancionados y le hacen un daño terrible a la profesión. Y los no panameños que se dedican a esas prácticas, pues están violando la hospitalidad que le brindamos nosotros y eso está ocurriendo con varias profesiones y esto es extremadamente grave. Entonces eso es también un problema que hay que atacar, porque si vamos a mantener esta hipocresía que a diario uno está haciéndole frente, ¿no? De que compañías
privadas, por ejemplo, de tanto colombianas como de otra nacionalidad, que están utilizando hasta abogados y que te llaman en nombre de la compañía a hacerte un reclamo, una amenaza, y no les importa que uno se dé cuenta inmediatamente que no pueden ejercer la profesión porque se saben protegidos No, y por las autoridades. los atropellos constantes que se han permitido desde los propios gobiernos, como el tema de los Panama Papers, a los propios abogados, la famosa ley aquella, ¿se acuerda? Que gracias a Dios parece que ya se les olvidó, la exención de dominio, que es una barbaridad. Y bueno, el mismo país de Justo Arosemena y de Ricardo Bota Alfaro, ahora tiene abogados que no entienden. Ahora usted vio el debate con lo de José Raúl Mulino sobre la inconstitucionalidad, que habían abogados diciendo unos disparates que hasta uno que no lo es se quedaba, oye, pero ¿tú qué estás diciendo? Eso no tiene ningún sentido. Y ni hablar, tipos que cobraban 8.000, 5.000, 7.000 dólares en presidencia, terminan entregando un contrato minero de 25 inconstitucionalidades. O sea, para destituirlo y pedirles que devolvieran toda la plata. Pero permítame decirle que esa situación ha quedado impune, porque yo soy de opinión que esa diligencia que se hizo en su momento pretendiendo impedir la candidatura del hoy presidente fue un acto delictivo, y ahí hubo asociación ilícita para delinquir. Y vuelvo al punto de que lo que nos está matando a nosotros como sociedad es la impunidad. Yo la verdad es que estoy no sorprendido, pero sí horrorizado cuando veo cómo la impunidad se mantiene, se fortalece de una manera descomedida, al punto pues que la gente ya la acepta como algo que forma parte de nuestra cotidianidad. Entonces no veo voluntad férrea, seria, de adentrarse como ciudadanos a presentar todas las denuncias habidas y por haber. Y entonces reitero esa práctica de los fiscales de que todo lo archivan para no investigar. Lo que pasa es que hay muchos abogados que no litigan y no les toca vivir lo que está sucediendo de parte de ciertos fiscales, pero con una arbitrariedad única, y algunos jueces de garantía que para qué le cuento. Lo que pasa es que uno no puede ventilar esto a través de los medios porque no es de fácil comprensión, pero es vergonzoso las cosas que uno está viendo, sobre todo en determinados juzgados, determinada fiscalía, y todo eso a ciencia y paciencia de los superiores que no mueven un dedo, y que si uno pone querellas o uno denuncia, pues simplemente las archivan o no las voltean a ver. La situación se está degradando. Yo creo que cuando la gente quiera corregirla ya va a ser demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Ojalá una profesión tan noble, cuyo propósito es que la justicia impere, como es el derecho, pues pueda ser saneada, porque este país hay que hacer como un corte transversal, total, y sanear el país, pero también sanear instituciones como es la educación del derecho. Lo que pasa es que es una profesión que tiene que desenvolverse dentro de determinadas estructuras y determinados sistemas, y determinados procedimientos, y estructuras, sistemas y procedimientos están corruptos. Sí. O sea, entonces no es fácil para un abogado serio, para un abogado dedicado, que los hay y bastante, a Dios gracias, preparado, que los hay también y bastante, a Dios gracias. Es muy difícil navegar en esas aguas, litigar, actuar de acuerdo a los principios de la profesión. Y es mucho más difícil enseñarla, déjeme decirle con todo respeto, porque los estudiantes ya vienen en gran medida moldeados a aprender los artilugios de la corrupción para poder ejercer la profesión. Y como le ponen por delante muchas veces a corruptos como profesores, entonces el estudiante ahí empieza ya a desnaturalizar su vocación, si la tiene, y ya va bordeando los caminos de la profesión y no se ajusta a una serie de principios que deben regir. Entonces, no es que uno pretenda que no haya un solo abogado corrupto, siempre los habrá, como lo hay en todas las profesiones, pero lo que planteamos es que debe ser la excepción, no la regla. Doctor, permítame irme a la pausa, y al regresar, ya que estamos hablando de corrupción, vamos a hablar de este tema del IFARU, que no sé si yo imagino que ya usted lo ha visto, pero es escandaloso. Así que vamos a la pausa, estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal en La Mañana en Compo Radio.